Ahí está. Iniciamos entonces lineal, álgebra lineal, entonces 6 de noviembre. Ya chiquillos, clase pasada, ¿qué estuvimos trabajando? ¿Qué vimos? Matriz de cambio de base. Es cierto. Estuvimos trabajando con la matriz cambio de base. Vimos cómo se construía la matriz cambio de base y estuvimos viendo propiedades que tenía la matriz cambio de base y estuvimos resolviendo ejercicios, ¿cierto? Hubo un último ejercicio que yo les di la idea. Ahí les quedo pendiente a ustedes para que lo puedan trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a empezar con algo nuevo. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Vamos al PDF. Aquí está. ¿Ya? Bueno, ahí no dice decir 4, dice decir 6. Ahí yo planifiqué mal. Yo pensé que esta clase la iba a mover el día miércoles. Pero no importa. Hoy día vamos a empezar con algo nuevo, señoras y señores, que se llama transformaciones lineales. ¿Ya? ¿Qué son las transformaciones lineales? Bueno, ahí vamos a ir viendo, pero está muy ligado al tema de las funciones. Ustedes trabajaron funciones en cálculo diferencial, ¿o no? Sí. Sí, entonces, bueno, las transformaciones lineales son un tipo de función muy especial que vamos a ver a continuación. Entonces, partamos al tiro nomás con la definición. ¿Qué es una transformación lineal, señoras y señores? Vamos a decir que una función de Rn, Rm, puede ser de B a W también, aquí sale Rn y Rm, pero puede ser de un espacio vectorial a otro cualquiera, pero aquí aparece como Rn hasta Rm. Esto es una función, vamos a decir que T va a ser una transformación lineal o función lineal si satisface estas dos propiedades, es decir, si usted toma esta función y la evalúa en la suma de dos elementos, eso es igualito a aplicarle la función a cada elemento por separado y después sumar esto. Y además tiene que cumplir que la transformación lineal, la función, al aplicarla a un escalar o un elemento del dominio, sea igualito a multiplicar el elemento del dominio por la imagen. Si esta función satisface estas dos cositas, entonces nosotros vamos a decir que esto es una transformación lineal. ¿Ya? Ahí debiese decir para todo B1, B2 en Rn, por si acaso. ¿Ya? Eso es una transformación lineal, chiquillos. Es un tipo de función que en el fondo tiene la propiedad de separar a la suma y sacar el escalar. ¿Ya? Entonces, a modo de ejemplo, veamos si esa función que está ahí es una transformación lineal. Fíjense que esto es una función que va de R2 a R3 y lo que hace es que a un vector X, Y lo lleva a este vector de R3. Entonces, veamos, le voy a dar un pantallazo, veamos si esto es una transformación lineal. Ya, vamos viendo. Vamos con el escritorio y las capturas de pantalla, que está aquí. Ya, chiquillos, entonces, ¿cómo demostramos que algo es una transformación lineal? Esto es muy parecido a cuando usted demostraba que algo era un subespacio vectorial. Entonces, para que algo sea transformación lineal, lo que usted tiene que hacer es probar dos cositas. La primera es, nos vamos a tomar dos vectores en el dominio, que son, en este caso, es R2. Entonces, sean x1, y1, x2, y2 en R2. Entonces, vamos a tomar la función y la vamos a evaluar en la suma de estos dos vectores, en x1, y1, más x2, y2. Entonces la idea es tratar de desarrollar eso y poder probar que esto es igualito a aplicar la función a esto, más aplicarle la función a esto. Ahora, esto es lo mismo que escribir t de x1 más x2,
y1 más y2. ¿Están de acuerdo con eso, no, chiquillos, chiquillas? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que tengo esta función y la estoy evaluando en este vector que su primera coordenada es x1 más x2 y la segunda coordenada es y1 más y2. La función lo que hace es aplicarle la coordenada que está acá, entonces sería x1 más x2, coma, después la coordenada y, que sería y1 más y2, coma, después x más y. Entonces nos va a quedar x1 más x2 más y1 más y2. ¿Se entiende cómo apliqué la función ahí o no, chiquillos, chiquillas? Sí, profe. Sí. Entonces, ahora, esto que está acá es lo mismo que escribir x1, y1, y1, y1 más y2 más x1, perdón, x2, x2, y2, y aquí en el anterior, eso debe ser un x1, lo vamos a arreglar al tiro. Un x1 más y1, x2, y2, x2 más y2. ¿Ya? ¿Por qué hice esta separación? Porque fíjate que lo que está acá, es justamente la función aplicada en x1, y1. Y lo que está acá es justamente la función aplicada en x2, y2. Eso implica entonces, chiquillos y chiquillas, acá se sigue que t evaluado en x1, y1 más x2, y2, eso va a ser igual a t de x1 y 1 más t de x2, y2. ¿Están de acuerdo con eso, no, chiquillos, chiquillas? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta función sí separa la suma. Entonces, vamos súper bien. ¿Qué pasa con la otra propiedad que tiene que cumplir, que es separar o sacar al escalar? Entonces, ahora vamos a tomar una escala de los reales y un numerito x, un vector en realidad x, y en R2. Y lo que vamos a hacer ahora, entonces vamos a tomar la función y la vamos a evaluar en alfa por x, y. Esto que está acá, es lo mismo que escribir t de alfa x, alfa y. Y si le aplicamos la función a esto, entonces, este está cumpliendo el rol de la una coordenada y este el de la segunda. Entonces, si le aplicamos la función, ¿cómo queda esto, chiquillos? Aquí arribita está la función. ¿Cómo queda si le aplicamos la función? Vamos, vamos. El día viernes. ¿Cómo va a quedar la función si se le aplico a este vectoral alfa x, alfa y? Sería alfa X, Ya, alfa Y y después la suma entre ambos. eso, alfa x, alfa y después la suma entre ambos. ¿Están de acuerdo con Camilo, señoritas caballeros? Sí, profe. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí yo puedo factorizar por alfa, entonces nos va a quedar alfa, factor de x, y,
x más y. Pero esto que está acá, esto es justo la función evaluante de x, y. La función evaluada en x, y por lo tanto tenemos que t evaluado en un alfa por x, y es igualito a alfa por t evaluado en un x, y. ¿Ya? Por lo tanto, esta función separa la suma y saca el escalar, por lo tanto la máxima conclusión que podemos llegar acá es que esta función es una transformación lineal. ¿Ya? Y ahí está el ejemplo totalmente resuelto. Eso es una transformación lineal, pues chiquillos. ¿Alguna duda, alguna consulta con el ejemplo? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ya, perfecto. Ahora, fíjense que estas dos propiedades, uno las puede probar directamente con una sola, que es probar que es tomando la función y evaluándola en alfa por x1, y1 más x2, y2. Si usted logra probar que acá se saca la suma y se saca el escalar también, entonces usted también puede probar, con esto prueba directamente que esto es una transformación lineal. Porque aquí está probando las dos propiedades en una en el fondo. ¿Ya? Está probando que saca el escalar y que además separa la suma. Entonces, si logra probar eso, también está probando la propiedad. Ahora, generalmente la gente se enreda probando esto de una y le es más fácil probar las propiedades por separado, es decir, primero con la suma y después con el escalar. Cualquiera de las dos opciones son válidas. ¿Ya? Eso con este ejemplo, chiquillos. ¿Preguntas, consultas? Volvamos al PDF. Este ejemplo es bien peculiar, ¿ya? Este ejemplo es bien importante. Fíjense, sea B un espacio vectorial real de dimensión n y sea B una base de B, la aplicación que está ahí es una transformación lineal, y no solo eso, sino que es una transformación lineal biyectiva. Este ejemplo es bien emblemático. Vamos, llevémoslo a la pizarra virtual para que lo podamos atacar. Ahí sí. Ya. Vamos viendo. Entonces, imaginemos que tenemos un espacio vectorial B de dimensión finita y esa dimensión es n. ¿Ya? Si la dimensión es n y tenemos una base, ¿cuántos elementos tiene esa base, chiquillos y chiquillas? N. ¿Cierto? Entonces, vamos a considerar sea, ahí sí, sea, entonces vamos a considerar B, vamos a tomar una base arbitraria, entonces vamos a poner B1, B2 y así hasta B sub n, una base de B. Luego tenemos esta transformación, bueno, tenemos que probar que es una transformación lineal, tenemos esta función que va de B a Rn. ¿Ya? ¿Cómo está definido esto? Tomo un elemento de B y lo que hace es escribir las coordenadas de ese vector con respecto a la base B. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hace la función o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este ejemplo? Esta función es una transformación lineal. ¿Ya? ¿Y por qué? Si tomamos la función
y la evaluamos en un B1 más B2, eso sería determinar las coordenadas con respecto a la base B del vector B1 más B2. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Y aquí hago un paralelo para que podamos ver la situación. Imaginemos en R2, bajemos todo R2 para que entendamos la idea. En R2, si consideramos la base canónica 1, 0, 0, 1. Entonces, si tomamos un vector cualquiera, por ejemplo el 3,2, y lo sumamos con el 4,3, esto que está acá es lo mismo que escribir 3 por 1, 0, más 2 por 0, 1, mientras que lo que está acá es lo mismo que escribir 4 por 1, 0, más 4 por 1, 0, más 3 por 0, 1. ¿No? Nótese que las coordenadas de este vector con respecto a la base canónica son el 3 y el 2, y la base canónica de este vector son el 4 y el 3. ¿No? A su vez, si yo sumo todo esto, me va a dar 3 más 4 por el 1, 0, vamos a escribirlo bien, 3 más 4 por el 1, 0, más, y fíjense que los que tienen 0, 1 son el 2 y el 3, entonces aquí sería 2 más 3 por el 0, 1. Entonces las coordenadas del vector de la suma, las coordenadas son 3 más 4, 2 más 3. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo le quiero decir en el fondo? Que si yo tengo las coordenadas de la suma de dos vectores, esto es en el fondo separar estos vectores, y esto va a ser igualito a B1 en la base B más B2 en la base B. Que es lo que les quería mostrar con este paralelo que hice con R2. Fijan que aquí tengo la suma de estos dos vectores, y si le quiero sacar las coordenadas con respecto a la base, es esta. Pero esto es lo mismo que tomar este vector, que es las coordenadas de este, y tomar este vector, que son las coordenadas de este otro, y sumarlos. También va a dar eso. ¿Están de acuerdo con eso o no, chiquillos, chiquillas? ¿O no se entendió mucho la cosa? No es muy claro. Sí, está bien. ¿Sí? Ya, entonces, ¿y los demás cómo vamos? Camilo, Fabia, Klaus, Diego, Francisca, Pedro. Bien, profe. ¿Bien? Ya, entonces, Creo que me perdí un poco con la función, como que pensé que entendía qué era, pero me perdí un poco. ¿Podría explicarla de otra forma? sí, claro, usted se perdió en lo que hace la función. Sí, como que pensé que lo entendía, pero ahí cuando mostró el ejemplo ya... Ya. Lo que hace la función es lo siguiente. Tomamos una base de este espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Yo la voy a evaluar en un elemento de B, y ese B, yo voy a calcular las coordenadas de ese vector en esta base. Entonces, si uno calcula para calcular las coordenadas, lo que uno hacía era tomar el vector y lo escribía como combinación lineal de la base. Y los escalares eran las coordenadas. Entonces, ¿qué hace esta función? Esta función yo la voy a evaluar en un elemento, y lo que me va a arrojar esta función van a ser las coordenadas con respecto a la base. Es como una maquinita a la que yo le arrojo un vector, y la máquina lo que me devuelve son las coordenadas de ese vector, pero con respecto a la base B dada acá. Eso es ya, lo que hace. perfecto. ¿Ya? Entonces, si yo a esta máquina le arrojo la suma de dos vectores, esto es lo mismo. La máquina me puede arrojar dos cosas, y las dos cosas van a ser iguales. Las coordenadas de la suma o la suma de las coordenadas. ¿Ya? Y con el escalar también pasa lo mismo. Si tomamos la transformación y la evaluamos en alfa por un b, eso sería las coordenadas de alfa por b con respecto a la base b. Pero si, por ejemplo, un vector b tiene coordenadas con respecto a la base b que son alfa 1 hasta alfa n,
Entonces las coordenadas de alfa b, en el fondo el escalar no va a estorbar en nada, entonces las coordenadas van a ser alfa por alfa 1, así hasta alfa por alfa n. Y aquí podemos sacar el alfa y aquí nos va a quedar alfa por alfa 1 por alfa n. Por lo tanto, esto es lo mismo que escribir alfa por las coordenadas de b con respecto a la base b. ¿Ya? Lo que estamos viendo es un poquito abstracto, así que si hay preguntas, las tienen que decir solamente chiquillos, chiquillas. Profe, ¿puede explicar lo último de nuevo? Sí, claro. Veámoslo, hagamos un paralelo con R2 de nuevo, ¿les parece? Por ejemplo, tomemos de nuevo la base canónica en R2 para que veamos lo que ocurre. 0, 1. Entonces, vamos a tomar un vector cualquiera, 4,7. El 4,7, las coordenadas, si yo quiero sacar las coordenadas con respecto a esta base, esto lo escribimos como combinación lineal de la base canónica, ¿cierto? Por lo tanto, las coordenadas del 4,7 con respecto a la base canónica son el mismo 4,7, ¿ya? Ahora, si yo ahora quiero obtener las coordenadas, no del 4,7, sino que del alfa 4, alfa 7, entonces las coordenadas de ese vector van a ser alfa 4 por el 1, 0, más alfa 7 por el 0, 1. Eso implica que las coordenadas del vector alfa 4, alfa 7 van a ser igualitos a alfa 4, alfa 7. Pero fíjense que acá el alfa lo podemos sacar del vector porque lo factorizamos y nos va a quedar alfa 4, 7. Pero el 4, 7 son justo las coordenadas del vector. Entonces aquí nos va a quedar alfa por las coordenadas con respecto a la base canónica del 4,7. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Por lo tanto, el escalar también sale de acá. ¿Ya? Profe, Así que, una pregunta. O sea, en los ejemplos como numéricos que dio, la base canónica la eligió como para que sea más sencillo nomás, pero en teoría es cualquier base, en ¿o teoría no? es cualquier base, sí, pero la lógica se va a seguir aplicando. Claro, claro, correcto. Sí. Pero en teoría esta función que definimos, o sea, que está definida al principio, Ajá. no especifica qué base, pero en el fondo es cualquier base. Exacto, Ya, ok. sí. Tal cual. Sí, la base que uno escoja no va a generar diferencia en la función. Digo, va a ser una función diferente, pero va a seguir siendo una transformación lineal. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, fíjense que esta función separa la suma y saca el escalar. Por lo tanto, esta función, bien abstracta, esta función, es una transformación lineal. Es una transformación lineal. ¿Qué es lo interesante? Ya que es una transformación lineal súper bien, pero además el ejemplo dice que es una transformación lineal biyectiva. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea biyectiva? Quiere decir que es inyectiva y sobreyectiva. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Ya, ¿cuál era la definición de ser inyectiva? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo una función era inyectiva? ¿Cuándo una función era inyectiva, señoras y señores? No, Es una buena pregunta. es una buena pregunta. No bien. Me acuerdo que sobreyectiva es que para todo como el grupo A haya un B, o sea, como el recorrido ya uno. Ya, Ah, Prima que es G. 1 a 1.
Que es 1 a 1, ¿no? ¿Esa es? Esa es Ya. sobre... Ah, sí, inyectivas eso y sobre inyectivas que no sobra ninguno. Exacto, que el Claro, recorrido sí. del condominio. Sí, que sea inyectiva quiere decir que sea 1 a 1. Y la definición formal es que si T de B es igual a T de W, entonces B tiene que ser igual a W. Viejos tiempos. Viejos tiempos, fue el semestre pasado, vos, Camilo. No, ahí me acordé, ahí me acordé. Tuve que hacer eso varias veces. Por último, les creo que haya sido hace 1 año, 2 años, pero fue el semestre pasado, ¿no? Pues chiquillos. Y aparte esto lo trabajaba en el colegio igual, pues, ¿no? Esto sigue entrando en la PSU. Debería. Debería, ¿cierto? Hasta la PSU sí, ahora no sabemos. Profe, es que fue el semestre pasado, pero tanta nueva información, aún se me van las cosas. No, no sé. Ya, entonces, esto lo voy a hablar solamente, pero es porque quiero recalcar como la importancia de esta función. Esta función es inyectiva. Si uno lo trata de demostrar, bueno, uno tiene que partir de este hecho, ¿cierto? Esto es algo de la forma P implica Q. Si ustedes tienen que T de B es igual a T de W, por la definición de la función quiere decir que las coordenadas de B con respecto a la base B son iguales a las coordenadas de W con respecto a la base B. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Recordemos que las coordenadas, pues alfa 1, alfa 2, esto es de dimensión n, así que aquí son n elementos. Así que imaginemos que el vector de coordenadas es esto, y que el vector de coordenadas de acá es esto que está acá. Me están diciendo que este vector de coordenadas son iguales. Ahora, recordemos que lo que significa esto es lo siguiente. Notemos que los numeritos que forman el vector son los escalares de la combinación lineal. Eso quiere decir que el vector B, es igual a alfa 1 por el primer elemento de la base, más alfa 2 por el segundo elemento de la base, y así hasta alfa n por Bn. Recordemos que B1, B2 hasta B sub n es la base del espacio vectorial. Entonces, si el vector de coordenadas tiene estas coordenadas, alfa 1 hasta alfa n, entonces el vector B se escribe así. ¿Están de acuerdo con eso, no? Ahí estoy aplicando netamente la definición de coordenadas con respecto a una base. O vemos un ejemplo guagua como para ver qué está pasando. No sería malo. No sería mal. Ya, imaginen que, de nuevo, la base canónica, porque facilita. Aquí, este es el paralelo de lo pragmático. Este es el paralelo del abstracto. Entonces, imaginemos que tenemos la base canónica y yo le digo, ¿saben qué, chiquillos? Yo tengo un vector cuyas coordenadas con respecto a la base canónica son el 3,-7. ¿Hay alguna forma de conocer el vector o no? Si me están diciendo que las coordenadas son, con respecto a la base canónica, son estos vectores. Esa es la pregunta del millón. Si yo les doy las coordenadas con respecto a la base canónica, ¿se puede conocer cuál es el vector? Sí. Sería el mismo, de hecho, ¿no? Sería el mismo, pero ¿cómo comprobamos que es el mismo? Ahí habría como que hacer como, si fuese como con matrices, como lo inverso, ¿no? Como ampliar hasta la izquierda, como las columnas de la base. Y. Ah, no, mentira, habría que ampliar hacia la izquierda la identidad y pivotear hasta llegar como a los vectores de la base. Ya sí puede que esa idea sirva, pero nos va a tomar mucho tiempo y hay una forma un poquito más simple de ver esto. De hecho, ¿saben qué? Voy a cambiar la base canónica para que vean, para que no caigamos la lógica de que es el mismo vector, porque eso pasa solo porque es la base canónica. Tomemos el 1, 1 y el menos 1, 1. Esto también es una base. Entonces imaginen que yo le digo que tengo el vector y las coordenadas del vector con respecto a esta base es el 3,-7.
Mi pregunta es, ¿qué significan estos números, el 3 y el menos 7? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué significa el 3 y el menos 7? Y si yo multiplico esos coeficientes numéricos, como el 3 por el 1,1 y el menos 7 por el menos 1,1, me tiene que dar B en, como no en B, no sé cómo explicarlo, como el B, pero en su otra base. Está perfecto. De hecho, ahí dio toda la respuesta, Rosario. De hecho, ¿Sí? ahí dijo, Nice. usted dijo, voy a replicar lo mismo que usted dijo. Usted dijo, si tomamos estos coeficientes y multiplicamos, por ejemplo, dijo usted el 3 con el 1, 1 y el menos 7 con el menos 1, 1, eso tiene que dar B. Eso es lo que dijo usted, ¿o no? Sí. Fíjense que acá me están diciendo al tiro quién es el B. Porque de acá es simplemente sumar, esto es el 3,3 más el 7, menos 7. Por lo tanto, el vector B es el 10, menos 4. Y ahí obtuvimos el vector B. Es como que aquí estamos haciendo la parte inversa, porque en las clases anteriores Claro. siempre determine las coordenadas. Y ahora es al revés. Yo le doy las coordenadas y yo quiero que usted encuentre el vector. ¿Sí? Entonces, esta es la forma. ¿Se entendió eso o no, chiquillos, chiquillas? Sí. ¿Sí? ¿Y los demás, cómo vamos? ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, Todo claro. vámonos al paralelo de lo abstracto. Me puso muy abstracta la materia, profe. íbamos tan bien. No, pero solamente esta parte, si después ya se va a volver a aterrizar un poco. Vámonos a la parte abstracta, entonces. Yo tengo las coordenadas de B con respecto a la base B. Esto es un vector, alfa 1 hasta alfa n. En base a lo que mencionó Rosario, entonces el vector B se escribe así, ¿o no? Recordemos que B1, B2 hasta Bn son los elementos de la base. Y alfa 1, alfa 2 hasta alfa n son los elementos de las coordenadas. No sé si ahora se ve más clarito en base a lo que hablamos acá, que el B se escribe así. ¿Sí? Ahora, las coordenadas de W con respecto a la base B son estos elementos. ¿Qué es lo que quiere decir eso, chiquillos? A ver, esta pregunta se la dejo a usted. A ver. ¿Qué quiere decir que las coordenadas de W con respecto a la base B sean estos números? ¿Cómo lo podemos interpretar? Ahí, según el ejemplo que hicimos antes, eso serían como el 3 y el menos 7, ¿o no? Exactamente, por lo tanto el W, ¿a quién es igual? A B1 por... A beta Por 1, W1. W, ¿no hay W? No. No, por eso, es que eso me enredé con las letras. Por B1. ¿O no? Ya, claro, el beta 1 por el B1, que es el primer elemento de la base, más el que viene después, que va a ser beta 2 por B2, y así hasta alfa n, perdón, beta n. En esta parte tengo Profe, pero prohibido ¿por qué colocarme, porque ahí sí que lo puedo ¿vale? ver más. ¿Cómo, perdón? ¿Por qué los vectores de W y los de B cortas son iguales? Eso no lo entendí. Ah, ¿por qué esta igualdad? O sea, porque en el fondo, claro, o sea, uno es alfa 1 por B1, como B corta 1, B corta 2, y en W también es B corta 1, B corta 2, o sea que son los mismos vectores, pero por cientos escalares. ¿Eso es? Sí, porque la base es la misma. Estamos trabajando con una misma base. Volvamos a la parte pragmática. Es como que yo le dijera ahora, ¿sabe que tengo otro vector, un vector W, cuyas coordenadas son el 1,2? Entonces usted diría, Claro, es la misma base B, es que todas son B, pero B larga es la misma base B larga como claro, con la que estamos sacando todos los vectores, por eso. exactamente. Entonces, claro, aquí, si yo le digo que las coordenadas son el 1, 2, entonces usted diría, entonces el vector es el 1 por el 1, 1, más el 2 por el menos 1, 1. Se fija que se mantienen estos vectores y está bien que se mantengan Claro, en la base. claro, cierto. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos esto acá. Ahora, fíjense en lo siguiente, y aquí engancho con lo que dice Camilo. Camilo dice los B1, B2 se mantienen, son iguales en ambas expresiones.
Recordemos que estamos demostrando inyectividad, así que estamos partiendo de la suposición de que las funciones son iguales en estos elementos. Que sean iguales quiere decir que las coordenadas son las mismas. Que las coordenadas sean las mismas quiere decir que alfa 1 es igual a beta 1, que alfa 2 es igual a beta 2, que alfa n es igual a beta n. Eso quiere decir que alfa 1 es igual al beta 1, el alfa 2 es igual al beta 2, alfa n es igual a beta n. Por lo tanto, si los escalares son los mismos y la base se mantiene, ¿qué pasa con B y con W? Son Son iguales. totalmente iguales. De ahí probamos la inyectividad. Fíjense que partimos de este hecho y llegamos a esto. ¿Qué loco? ¿O no tanto? Sí, un poco confuso porque son letras, pero sí. Me imagino que los Bueno, tengo más profe, clarísimas que las letras. Dígame, Camilo. y también podría como pensarse al revés, pues, ¿no? Como el contrarrecíproco. O sea, que claramente si lo de la derecha es distinto, el otro también va a ser diferente, como el TDB y TW, ¿o no? Exacto. Sí, también es súper bueno verlo con el contrarrecíproco. El contrarrecíproco sería si B es distinto a W, entonces TDB es distinto a TDW. Bueno, de hecho, generalmente en los textos, esa es la definición que aparece de inyectividad. Sí. Claro, si B es distinto a W, eso quiere decir que la combinación lineal, las combinaciones lineales de B y W van a diferir en algún escalar, ¿cierto? Y si difieren en algún escalar, entonces los vectores de coordenadas van a tener que ser distintos en alguna coordenada. Y eso hace que TDB sea distinto a TW. Esa es otra forma de verlo también. ¿Ya? ¿Se entiende o no, señoras y señores? Sí, profe. ¿Entiende, profe? Perfecto. Ya, bueno, es inyectiva y además sobre. Sobreyectividad. ¿Qué quiere decir que sea sobreyectiva? Quiere decir que si yo me tomo cualquier elemento del codominio, el codominio es Rn. Entonces, me voy a tomar cualquier elemento del codominio, sea alfa 1, estoy pegado con la alfa, todo lo que he hecho aparecer es con alfa. Vamos a tomar un elemento alfa 1 hasta alfa n en Rn, entonces debemos mostrar que existe un B en B mayúscula, tal que la función evaluada en B dé justo como resultado alfa 1 hasta alfa n. Esto igual que el cálculo diferencial, cuando ustedes tomaban un vector arbitrario o un elemento del codominio y eran capaces de probar que tenía una preimagen. Entonces yo me tomo un elemento arbitrario de alfa 1 hasta alfa n. ¿Existirá un vector v tal que al evaluarlo la función me dé alfa 1 y hasta alfa n? Esa es la pregunta. Entonces, recordemos que la función lo que hace es sacar las coordenadas con respecto a esta base B. Entonces, la pregunta es, si yo tengo un vector alfa 1 hasta alfa n, ¿podré encontrar un vector cuyas coordenadas sean estos? Vámonos de nuevo al paralelo de lo pragmático. Por ejemplo, sigamos con esta base, con la base B. Entonces, díganme un vector de R2, el que ustedes quieran, chiquillos. No con números muy altos, eso sí, pero el que ustedes quieran. 5,8. 5,8. Ya. Fíjense que fue un vector totalmente arbitrario. Yo les pregunté a ustedes para que vean que esto no es una estafa. La pregunta es, vamos a seguir con esta base, con la 1, 1 menos 1, 1. ¿Existirá un vector cuyas coordenadas con respecto a la base B sea el vector que dijo Rosario? Esa es la pregunta. ¿Existirá un vector tal que sus coordenadas con respecto a esta base sea justo el 5,8?
¿Qué creen ustedes? ¿Existe o no existe? ¿Debería existir? Debería existir. ¿Cómo lo sacamos entonces? Sí, pues si me van a decir algo, me tienen que decir Y cómo. sería como S5,8 igual a alfa por el primer vector B y beta por el segundo vector B, o alfa 2 por el segundo vector B. Claro, pero incluso es cierto, pero más aún porque me están dando los escalares acá. Entonces el vector B que cumple esta igualdad debiese ser 5 por el 1, 1 más 8 por menos 1, 1, ¿no? Este vector, si le saco las coordenadas, da justo 5,8, ¿no? Claro. O nos perdimos ya, chiquillos. Entiendo que esta parte es súper abstracta, así que si tienen alguna pregunta, se perdieron en alguna parte, me tienen que decir. Entonces, fíjense que si yo me tomo cualquier vector, siempre voy a ser capaz de encontrar un vector cuyas coordenadas sean el vector que me di al principio. Entonces, basta con considerar, si nos vamos ahora a la parte abstracta, es cosa de considerar B como alfa 1, B1, hasta alfa n, Bn. Entonces, las coordenadas de ese vector B son justo alfa 1 hasta alfa n. Es decir, me dio un elemento del codominio y le encontré una preimagen. Eso implica entonces que esta función t es sobreyectiva. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Qué es lo que acabamos de hacer en este ejemplo súper largo? Acabamos de probar que tenemos una función que es esta, y demostramos que es una transformación lineal, y además probamos que es biyectiva, porque es inyectiva y sobreyectiva. Además, fíjense que la transformación lineal va de un espacio vectorial cualquiera, de dimensión n. Es un espacio vectorial cualquiera de dimensión n y va a Rn. Y aquí estamos tocando una fibra súper potente del álgebra. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que una función sea biyectiva? ¿Se ha cuestionado eso? ¿Se cuestionaba eso en cálculo diferencial? Que es invertible. Que es invertible, ¿cierto? Hay algo que no se habla mucho de cuando usted establece una biyección. Cuando usted establece una biyección, está diciendo que a cada elemento del dominio lo puedo emparejar con un elemento del codominio, con solo uno, y que además todos están ocupados, ¿cierto? Eso es súper potente porque en el fondo usted está haciendo una comparación. Eso es lo interesante de una biyección. Si en álgebra establecer una biyección es algo súper potente y súper importante, porque si establezco una biyección de 3 elementos, por ejemplo, la biyección quiere decir que como están emparejados, todo lo que pase en este conjunto, en esta parte, lo más seguro es que también va a pasar acá, porque hay una biyección, hay una conexión. Y en álgebra, eso es algo súper potente, porque cuando usted establece una biyección, que además es una transformación lineal, lo que ocurre es que los conjuntos algebraicamente se comportan súper igual. Eso tiene un nombre, de hecho, en álgebra se llama isomorfismo. Un isomorfismo es una transformación lineal que es biyectiva. Iso es de igual y morfismo es de forma. Me está diciendo que estos conjuntos tienen la misma forma. Entonces, el B fue un espacio vectorial arbitrario de dimensión n. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciendo que este B algebraicamente se comporta igual a Rn. ¿Qué es lo que acabamos de demostrar? Y esto es lo potente a lo que quiero llegar. Es que en el fondo estamos demostrando que todos los espacios vectoriales que tienen dimensión n se comportan como Rn. Eso es lo que acabamos de demostrar. Por ejemplo, los polinomios de grado a lo más n-1, esos tienen dimensión n. Esos polinomios se comportan igual a Rn.
yo desde que empezamos a ver espacios vectoriales, yo siempre se lo empecé a decir, lo tiraba como talla, pero en realidad está enganchado con esto. Yo muchas veces les decía, chiquillos, ¿no notan que todos los espacios vectoriales se trabajan igual? Como que entonces hay que hacer lo mismo para probar algo. Y eso es porque hay una biyección entre todos los espacios vectoriales. Todos los espacios vectoriales algebraicamente se comportan igual. Y eso es lo que acabamos de demostrar ahora. ¿Ya? Eso. Profe, eso en el fondo tiene que ver con el tema de como de la clausura, ¿o no? Sí, encierra muchas cosas, no solamente el tema de la clausura. Pero sí, tiene que ver, pero es más general que el tema de la clausura. Profe, una duda que me quedó al final en lo último que escribió, el ejemplo Sí. numérico. ¿Ya? Ahí entonces, ese 5.8, o sea, 5.8 es como la imagen, ¿o no? Exacto, es la imagen. Entonces, la preimagen sería resolver eso que quedó expresado. Exacto, la preimagen sería el 5 menos 8 menos 3, 5 más 8, 3. La preimagen sería el menos 3,3. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Esa sería la preimagen. Ya, súper. Así que, eso chiquillos, ¿se entendió la idea o no? Y en el anterior, el que está más arriba, el 10,-4 sería la imagen y el 3-7 de la preimagen. Ese es como al revés, ¿o no? ¿Nada que ver? ¿O es lo mismo? El 3 menos 7 es la imagen y la preimagen es el 10, menos 4. Ah, ya. Sí. Eso chiquillos. Así que de ahora en adelante, todos los espacios vectoriales de la misma dimensión son la misma cuestión algebraicamente hablando. ¿No? Eso es lo que acabamos de demostrar. Ujú. Si quieren más información, google isomorfismos. De ahí les va a aparecer mucha información. Ya, volvamos al PDF. Era importante trabajar con este ejemplo emblemático. Ya, chiquillos, veamos algo que no es transformación lineal. Ya hemos trabajado harto con cositas que sí son transformaciones lineales. Veamos algo que no es. ¿Ya se acuerdan del concepto que yo les dije, que siempre se acordarán del nombre del curso? Ujú. Entonces, si uno se acuerda el nombre del curso acá, esto no va a ser transformación lineal porque he hecho la primera coordenada. Es una función que no es lineal. Entonces eso ya me dice que esto no es una transformación lineal. ¿Y por qué no? Esto lo vamos a atacar aquí mismo. Tomemos dos vectores, a ver qué es lo que ocurre. Tomemos el vector 2,3 y si tomamos el vector 2,3 y tomemos el vector menos 3,2. Entonces, ¿cuánto es t de 2,3, señoras y señores? Bajo esta función. Vamos, ¿cuánto es esto? 9,3. ¿O no? Ah, no, mentira, 4,2. Sería 4,2, ¿cierto? ¿Están de acuerdo Sí. con un cambio, no? Y t de menos 3,2 sería 9, menos 3, ¿cierto? Ahora, vamos a sumar estos dos vectores, el 2,3 más, estoy buscando un contraejemplo por si acaso, entonces nos va, si sumamos esto, esto nos va a dar menos 1,5 y t de menos 1,5, ¿cuánto es? Bajo la función. 1,1. 1, menos 1. Ah, sí. Entonces, Sí. ¿qué es lo que ocurre? Que el t de, vamos viendo, el t de 2,3, el t de 2,3 más el t de menos 3,2, aquí están calculados por separado, eso da como resultado
13, porque suma estos dos vectores 13, menos 1. Y t de la suma de los vectores, que es menos 1,5, nos da 1, menos 1. Si esto pretende ser una transformación lineal, estos resultados deben ser los mismos, pero como no son los mismos, esto no es una transformación lineal. ¿Ya? Profe, y se puede pensar también como que si como el argumento, por decirlo así, de la transformación está compuesto por funciones que no son biyectivas, en el fondo no se va a poder demostrar esa parte como con el proceso que hicimos antes, o nada que ver. No, tiene que tener cuidado, porque no todas las transformaciones lineales son biyectivas. El ejemplo que les mostré recién es un ejemplo de una transformación que es biyectiva, pero eso no quiere decir que todas lo sean. De hecho, una pregunta Ah, interesante. ya. Vamos a ver de ahora en adelante si una transformación lineal es biyectiva o no. Eso lo vamos a abordar en la siguiente clase, de hecho. ¿Ya? Por eso. ¿Ya? No, la única forma de probar que algo no es transformación lineal es mostrando un contraejemplo de que se está quebrando alguna de las propiedades. ¿Ya? Eso, más preguntas, más consultas que tengan, chiquillos, chiquillas. Parece que no es. Ya. Teorema. Tenemos un teorema. Hay teorema, señores. Fíjense en este teorema. Esto nos habla de cómo se comporta un poquito de algunas propiedades de las transformaciones lineales. El teorema dice que si usted tiene una transformación lineal, sí o sí no queda otra opción, es que la imagen del cero siempre va a ser cero. Independiente de cuál sea la transformación lineal, el cero siempre va a ir a parar al cero. ¿Ya? Eso es algo bien peculiar de las transformaciones lineales. Entonces, de hecho, ¿cómo se puede ocupar esto? Si yo le digo, ¿sabe qué? Yo tengo una transformación lineal que lo que hace, no sé, le voy a decir, tengo una transformación lineal que va de R2 a R2 y lo que hace es que t de 0,0 da 1, menos 1. Si yo le digo eso, usted me tiene que decir, oiga, profe, me está estafando. Eso es imposible que pase porque todas las transformaciones lineales, la imagen del cero tiene que ser 0 y aquí usted me está diciendo que el 0, 0 es 1, menos 1. ¿Ya? Así que eso es con respecto a esto. Y t de menos b es igual a menos t de b. ¿Ya? Son las dos propiedades que hasta el momento, hay más propiedades de las transformaciones lineales, pero ya las vamos a ir bien. ¿Ya? ¿Se entiende el teorema o no, chiquillos, chiquillas? Esa segunda parte era como lo de que la función era impar, o nada que ver, creo que esa era como la definición. Sí, sí, es verdad, que la función es impar. Exactamente. Sí que es impar. Toda transformación lineal es impar. Sí, exactamente. Sí, buena observación ahí, chiquillos. Sí, porque el coseno es par, sí, es porque es impar, exactamente. Todas las transformaciones lineales son funciones impares, tal cual. ¿Más preguntas, más consultas que tengan, chiquillos? ¿No es? Ya. Otro teorema. ¿Qué dice este teorema, chiquillos y chiquillas? Si ustedes tienen dos transformaciones lineales, una transformación T y una transformación, esto es una L, no una T. Si tienen dos transformaciones lineales, T y L, entonces la suma de transformaciones lineales también es una transformación lineal, y si toma una transformación lineal y la multiplica por un número real, eso también es una transformación lineal. ¿Ya? Eso. Es como el mismo tema de la continuidad en cálculo diferencial, que la suma de funciones continuas es continua, la ponderación por escalar de una función continua es continua. Lo mismo con las transformaciones lineales. Suma de transformaciones lineales es una transformación lineal. Ponderación por escalar de una transformación lineal también es una transformación lineal. ¿Ya? ¿Se entiende o no, señoras y señores?
¿Sí? Sí. Ya, por último, ya para que vayamos terminando por hoy. Otro teorema. Y ya este es el último teorema del día de hoy. Este teorema es bastante interesante porque dice lo siguiente. Imagina que tiene una base B1 hasta Bn de Rn, tal que a cada vector de la base, es decir, al B1, le vamos a asignar un vector W, el que usted quiera. Es decir, a B1 lo voy a asignar con un W1, al B2 lo voy a asignar con otro vector y así. Vámonos con un dibujo. Imagina que usted tiene un espacio vectorial acá y tiene su base. Aquí está B1, B2, B3. Por supuesto que el espacio vectorial tiene más puntos, ¿cierto? Porque es el generado por eso, por la base. Si a cada, este teorema, este es un teoremazo, si a cada punto usted le asigna un elemento, lo empareja con alguien, y solo empareja los elementos de la base, usted es capaz de saber cómo es la transformación lineal. Con solamente saber a qué elementos van a parar los elementos de la base. ¿Ya? Antes, en cálculo diferencial, si usted quería saber cómo era una función, necesitaba que le dieran la fórmula explícita. Pero este teorema le está diciendo, ¿sabe qué? Si usted me dice a quién va a parar los elementos de la base, yo le puedo decir de inmediato cómo es la transformación lineal. ¿Ya? Eso es lo que dice este teorema. Entonces, veámoslo con un ejemplo y terminamos por hoy. ¿Les parece o no, chiquillos, chiquillas? Dale nomás. ¿Sí? Ya, entonces vamos a borrar aquí y vamos a ver un ejemplo. Dice ejemplo, sea t de R2 a R3 una transformación lineal tal que el t de 1,1 va al 1,01 y que el t de 2, menos 1 va a parar al 1,1 menos 2. Determine la transformación lineal para cualquier elemento de R2. Entonces aquí está lo que yo les digo. Me están diciendo, ¿sabe qué? Tengo una transformación lineal que va de R2 a R3 y lo único que sé es que el 1,1 va a parar al 1,01 y que el 2, menos 1 va a parar al 1,1 menos 2. Eso es todo lo que se dice aquí la transformación lineal. Fíjense que con esa información que uno a priori podría pensar que es poca información, nosotros podemos saber cómo es la transformación lineal. ¿Y cómo? Primero que todo, tenemos que verificar que los elementos del dominio sean una base. Es decir, tenemos que verificar que el 1,1 con el 2 menos 1 sea una base de R2. Eso es súper importante. Tiene que ser una base de R2. ¿Cómo podemos ver que esto es una base de R2, chiquillos, chiquillas? ¿Cómo podemos ver que esto es una base de R2? ¿Qué es lo que hay que demostrar? Viendo que es linealmente independiente. ¿Y Eso. qué generador? Y que es generador tal cual. Y eso, afortunadamente, como estamos en el mundo de los vectores, basta con hacerlo con una simple matriz, ¿cierto? Entonces, si le calculamos el determinante a esto, ¿cuánto da el determinante, chiquillos, chiquillas? ¿Cuánto da? Menos Menos 3. 3. Menos 3, ¿cierto? Entonces eso implica que es distinto de 0, eso implica que la matriz es invertible, y como la matriz es invertible, vamos a tener que 1, 1, 2, menos 1 es base de R2. Es súper, súper importante que el conjunto sea una base de R2. Si no es base, se nos cae el teorema, ¿ya? Entonces eso es base. Luego, pasemos a descubrir cómo es la transformación lineal. Para descubrirla, chiquillos, lo que vamos a hacer es tomar un vector totalmente arbitrario, un x, y lo vamos a escribir como combinación lineal de la base, es decir, alfa por 1, 1 más beta por 2, menos 1. Y vamos a resolver este sistema de ecuaciones, suponiendo que el x y el y son elementos conocidos. Las incógnitas son el alfa y el beta. Entonces aquí nos va a quedar alfa más 2 beta, y igual a alfa menos beta. ¿Cómo podemos resolver este sistema, chiquillos? La idea es descubrir quién es alfa y quién es beta.
Vamos, vamos, últimos 2 minutos, último esfuerzo, último esfuerzo. ¿Restarla? No sé, podría ser. Vamos a darla, entonces nos va a quedar que x menos y va a ser igual a 3 beta, ¿o no? Esto implica entonces que beta va a ser igual a x menos y partido en 3. Si beta es x menos y partido en 3, entonces lo voy a reemplazar en la segunda ecuación y vamos a tener que y va a ser igual a alfa menos x menos y partido en 3. Eso implica que y más x menos y partido en 3 va a ser igual a alfa. Y eso implica que 2y más x partido en 3, va a ser igual a alfa. ¿Están de acuerdo con eso o no, chiquillos? O muy rápido. Está bien. De acuerdo. Ya, pues entonces, en el último minuto que me queda, ¿qué es lo que acabamos de probar? Tenemos que x, y va a ser igual al alfa, pero alfa es 2y más x partido en 3 por el 1, 1, más el beta es x menos y partido en 3 por el 2, menos 1. Esa igualdad tenemos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es aplicarle la transformación. Es como cuando usted aplica la función en una igualdad, cuando eleva a 2, vamos a hacer eso mismo y nos va a quedar, voy a seguir aquí, y tengo más espacio, entonces nos va a quedar que t de x, y va a ser igual a t de 2y más x partido en 3 por 1, 1 más, voy a tener que ir para abajo porque me quedé corto espacio, más t de x menos y partido en 3 por 2, menos 1. Separé al tiro la suma. Pero el 2i más x partido en 3 es todo un número real, es un escalar, entonces lo podemos sacar, entonces nos va a quedar 2i más x partido en 3 por la transformación aplicada en el 1, 1, más el x menos y partido en 3 por la transformación aplicada al 2, menos 1. Por lo tanto, el t de x, y va a ser igual a el 2i más x partido en 3, 2i más x partido en 3, por t de 1,1, pero el ejercicio me dice quién es t de 1,1. Es el 1,01. Entonces, 1,01 más x menos y partido en 3, x menos y partido en 3 por el t de 2, menos 1, pero el t de 2, menos 1 es el 1,1 menos 2. Entonces, lo último que queda ya es desarrollar esto y ahí va a estar su transformación lineal. Eso, chiquillos. ¿Se entendió la idea o no, señoras y señores? Me pasan 2 minutos. Profe, Sí, y profe. esto en el fondo se puede hacer, por decirlo así, por el hecho de que sea lineal, ¿o no? Sí, exactamente. O sea, Vamos a porque aplicar. pensándolo como con las funciones como normales, por decirlo así, que uno conoce, esto es como similar de cierta forma a lo como cuando uno tiene dos puntos y calcula como la pendiente, una cosa así, ¿o no? Sí, no sé si es tan parecido el O sea, no proceso. me refiero de que sea igual el proceso, sino que me refiero a que el hecho de que sea lineal permite que con dos puntos ya se pueda como calcular. Ah, No sé sí, si... sí. Sí, eso Sí. sí. Ahora, si la transformación fuese de R3 a R5, por inventar algo, ahí necesito 3 elementos, porque la dimensión de R3 es 3. Ah, claro. Porque necesito que los vectores sean una base del dominio. Eso es lo que ocurre. Así que eso. ¿Más preguntas, más consultas, chiquillos, que tengan?
Ya pues. Acuérdese de la guía, profe. Acuérdese de la guía. Sí, les voy a elaborar la guía. No se preocupen, no se preocupen. Ya pues chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá entonces. Oigan, que tengan un gran fin de semana. Estudien para integrar los que tienen el control el día lunes. Y eso, cuídense mucho, mucho. Descansen y estudien harto. Nos vemos. Que estén muy, muy bien. Chaito. Sí, profe, Igual gracias. usted, profe. Gracias. Ya, profe. Profe, cuídese. Al igual. Chao, chao.